En esta primera parte del teórico de materiales y técnicas de obturación, hablaremos de los materiales de obturación. La obturación de conductos tiene tres requisitos básicos. Impide la filtración coronaria mediante la obturación del sistema de conductos y la restauración coronaria. Los sistemas de conductos no pueden ser limpiados ni desinfectados totalmente. Es importante obturarlos para mantener baja esa carga microbiana y que no se puedan multiplicar ni tener contacto con los tejidos periradiculares. Y previene la entrada de fluidos periapicales que pueden nutrir a los microorganismos que permanecen dentro del sistema de conductos. Observen las irregularidades que presenta el sistema de conductos radiculares. A la derecha, cortes transversales de conductos obturados. En el corte superior muestra un conducto lateral. En el corte inferior, una irregularidad que no fue rellenada por la obturación de gutapercha. No se puede lograr una barrera mecánica solo con el uso de gutapercha. Es indispensable usar selladores que penetren en las irregularidades, pudiendo salir a través de conductos laterales. En estudios in vitro para estudiar filtración, constataron que los microorganismos precisan 2 horas para recorrer toda la extensión del conducto obturado con cono de gutapercha sin sellador. Esa filtración puede demorar hasta 30 días cuando se usa un sellador. Los materiales usados para la obturación del sistema de conductos son núcleos sólidos, conos, que son responsables del relleno de la mayor parte de los conductos, y los selladores, usados para rellenar las irregularidades de los conductos y los espacios entre material sólido, pared empinaria. Dentro de los núcleos sólidos, la gutapercha, que fue introducida por Bowman a mediados del siglo XIX en endodoncia, es hoy en día el material de elección para los odontólogos. Se presenta en dos formas cristalinas, alfa y beta. La gutapercha en fase alfa se presenta generalmente en forma de bastones. Es usada en técnicas de obturación termoplástica. Se plastifica cuando es calentada encima de 65 grados. Tiene gran fluidez, corrimiento y menor estabilidad dimensional. La gutapercha en fase beta viene en conos, los que usamos en la clínica. Tiene más estabilidad, dureza y puede ser comprimida y deformada. Cuando se calienta tiene menor corrimiento que la forma alfa. Como ventajas, la gutapercha es inerte, biocompatible, compactable, termoclasificable, radiopaca, fácilmente removible si es necesario reintervenir y antimicrobiana por el óxido de zinc. No es el material ideal. Como desventajas, no se adhiere y luego de ser termoclasificada, al enfriarse, contrae entre 5 a 7%. Los conos de Resilón son un poliéster que se propuso conjuntamente con el sellador resinoso de metacrilato epífani. Este sellador, por un lado, se adhiere a la pared dentinaria y por otro al Resilón, formando así un monobloc. Como desventaja requiere una técnica muy sensible, el oxígeno del hipoclorito interfiere con las fuerzas de adhesión y existen controversias con respecto a la adhesión lograda, por lo que el uso de este sistema es muy limitado. Los más recientes que aún no han llegado acá son los BC Point. A diferencia de los conos convencionales, estos interactúan con el sellador porque están recubiertos de nanopartículas de biocerámica, logrando así adherirse al sellador biocerámico. Los selladores son sustancias que se llevan al conducto en la etapa de obturación con el fin de ocupar la interfase núcleo sólido pared empinaria y cuyos componentes endurecen al interactuar químicamente. Los requisitos del sellador ideal son fácil manipulación, tiempo de trabajo adecuado, buen sellado, que se adhiera a las paredes, buen corrimiento que fluya para ocupar las irregularidades, conductos laterales, deltas apicales, estabilidad dimensional, que no sufra expansiones ni contracciones,
insoluble e impermeable a los fluidos, bacteriostático, radiopacidad adecuada para la lectura radiográfica, biocompatible, o sea que no genere reacciones inmunitarias, que promueva la reparación de la región periradicular, no manchar las estructuras dentarias, por lo que se debe hacer el corte de la gutapercha más allá del cuello del diente y limpiar la corona, y posibilidad de removerse en caso de reintervención. Los selladores se clasifican en a base de óxido de zinc eugenol, a base de hidróxido de calcio, selladores de resina y selladores biocerámicos. Los selladores a base de óxido de zinc eugenol son los más conocidos y dentro de ellos el cemento de Grossman, el más ampliamente usado. Recordemos sus componentes: óxido de zinc, resina hidrogenada que le da plasticidad, subcarbonato de bismuto que suaviza la mezcla, sulfato de bario le da radiopacidad y borato de sodio que retarda el tiempo de fraguado. Como ventajas, tiene propiedades físico-químicas adecuadas, antimicrobiano por el eugenol, radiopaco por el sulfato de bario y da un buen tiempo de trabajo. Con el fraguado del óxido de zinc eugenol se forma eugenolato de zinc, que como desventaja se disuelve en los tejidos liberando óxido de zinc y eugenol. El eugenol libre actúa como irritante, por lo tanto es fundamental que no haya humedad, tener un cono de papel en el conducto cuando estamos preparando el sellador, y disminuir la cantidad de eugenol libre mediante un correcto espatulado amplio, incorporando lentamente la mayor cantidad de polvo hasta que la mezcla se levante en forma de hilo a una altura de 2 centímetros durante 10 segundos sin romperse. Cuando se cementan pernos de fibra, hay una interacción negativa de los cementos resinosos con los selladores a base de óxido de zinc eugenol. Puede disminuirse esta acción con abundante irrigación y con la remoción de residuos de cemento de las paredes con las fresas usadas para el tallado del conducto. Endosone de Pharmadent tiene una fórmula similar al endometazone N de Ceptodon, o sea, endometazone sin paraformaldehído, que se eliminó por ser sumamente irritante. Es antimicrobiano por tener timol iodado, antiinflamatorio por la hidrocortisona, el tiempo de fraguado es prolongado. El estiarato de magnesio lo hace maleable, pero tiene menor fluidez que el cemento de Grossman al no tener resina, y se cuestiona si es necesario la presencia de corticoides que enmascaran el proceso inflamatorio que se da naturalmente, suprimiendo la respuesta inmune. Los selladores a base de hidróxido de calcio se crearon con el objetivo de reunir en un sellador las propiedades biológicas del hidróxido de calcio y las propiedades físico-químicas necesarias para un buen sellado. No contienen eugenol. Se comprobó que al liberar iones calcio se solubilizan, lo que está en desacuerdo con el objetivo del sellador, ya que disminuye la estabilidad dimensional. Al fraguar se inactiva la liberación de iones calcio. Silapex es un sellador pasta-pasta. Uno actúa como base y otro como catalizador. Se mezclan partes iguales hasta obtener una mezcla homogénea. Entre sus componentes está el hidróxido de calcio, sulfato de bario como radiopacificador, óxido de zinc, dióxido de titanio. Lo más destacable es su biocompatibilidad. El tiempo de fraguado se acelera con la temperatura y humedad del conducto a 1 hora o menos, por lo que es fundamental secar bien. La radiopacidad es menor, así como su estabilidad dimensional. Sealer 26 contiene polvo y un tubo de resina epóxica. El polvo contiene hidróxido de calcio, óxido de bismuto como radiopacificador. En comparación con Silapex, tiene buen sellado y buena estabilidad dimensional. El inconveniente es la presencia de hexametilentretramina, que al desdoblarse produce liberación de paraformaldehído.
Con el objetivo de lograr adhesión, se desarrollaron los selladores a base de resina. No contienen eugenol, por lo cual son adecuados para la odontología adhesiva. Existen dos categorías, a base de resinas epóxicas y a base de metacrilato. H+ es un sellador de resina epóxica pasta-pasta. Tiene excelentes propiedades físico-químicas, tanto la adhesión como la estabilidad dimensional y alta fluidez. El tiempo de fraguado es 8 horas a temperatura corporal. El TUSIL está en nuestro mercado. Se presentan dos tubos para mezclar en partes iguales hasta lograr un color homogéneo. Tiene buenas propiedades físico-químicas, adhesión, estabilidad dimensional, fluidez, buen tiempo de trabajo. El tiempo de fraguado es 8 horas. A veces en la radiografía final la radiopacidad no es uniforme. Selladores de resina de metacrilato como el Tiffany. Es un sellador autoadhesivo y de autograbado. Se usa con conos de silón. Como el oxígeno residual del hipoclorito interfiere en la adhesión, el último irrigante debe ser suero fisiológico. Su uso es limitado porque se cuestiona la adhesión a nivel del tercio apical. Los selladores biocerámicos surgieron por sus múltiples ventajas. Son hidráulicos o hidrofílicos, o sea que necesitan humedad para fraguar. Usan el líquido presente en los túbulos dentinarios. Contienen silicato de calcio, que le da resistencia mecánica y aporta calcio. Se produce una reacción de hidratación con formación de hidróxido de calcio. Este se disocia en iones calcio e hidroxilo por tiempo prolongado después de fraguado. La liberación de iones hidroxilo logra un pH de 12, alcalino, con actividad antimicrobiana biocompatible, estimulando la fosfatasa alcalina, lo que produce mineralización. Los iones calcio liberados interactúan con el fosfato de los tejidos, promoviendo precipitados de hidroxiapatita, de fosfato de calcio. Hay una interacción del cemento con la dentina, o sea, una bioactividad. Al fraguar, producen una ligera expansión que hace que se introduzcan en los túbulos dentinarios, formando tags en dentina, logrando así un excelente sellado. Luego de fraguado queda rígido e insoluble. Tiene cierto grado de dificultad de remoción en caso de que sea necesario reintervenir, para lo cual es necesario el uso del ultrasonido. El MTA Filatex es un sellador que viene en dos tubos, con sistema pasta-pasta. Presenta resina, salicilato de calcio, MTA, óxido de bismuto como radiopacificador. Tiene excelente fluidez. No endurecen en la loseta, necesitan humedad para endurecer. El tiempo de fraguado depende de la humedad del conducto. Se cuestiona que el óxido de bismuto, al interactuar con el colágeno de la dentina y el hipoclorito, puede producir cierta decoloración, por lo que surgieron otros selladores biocerámicos, como el BioSealer de Angelus, que en lugar de óxido de bismuto, contienen óxido de circonio como radiopacificador que no produce tinción. Viene en jeringa premezclado con un mayor tiempo de trabajo. Otros selladores biocerámicos con óxido de circonio como radiopacificador son Endosequence BC-Sealer, que viene en jeringa premezclado. Se puede usar con conos convencionales o con BC Point, que son conos de gutapercha recubiertos por nanopartículas de cerámica, para eliminar los espacios entre el sellador y el núcleo sólido y así mejorar el sellado. El BioRoot de Septodon viene en presentación polvo líquido. El cloruro de calcio es el acelerador. Hay situaciones que por reabsorción apical en forma de cráter fácilmente se puede perder el stop apical. Para evitar sobreobturar
con gutapercha o con sellador que no sea biocompatible con los tejidos perirradiculares, es necesario realizar una matriz o barrera apical. Para ello contamos con materiales reabsorbibles, como la pasta lentamente reabsorbible, que es una pasta antiséptica, y con la pasta alcalina, o con materiales no reabsorbibles, como los biocerámicos o a base de silicato de calcio. La pasta lentamente reabsorbible tiene óxido de zinc, que hace que sea de lenta reabsorción, el iodoformos antibacteriano, favorece la formación de tejido de granulación, facilita la remoción de cemento y tejido óseo contaminado, estimula la proliferación de células de defensa, promoviendo la reparación y le da radiopacidad. Tiene otros antisépticos como timol, clorofenol alcanforado y como vehículo lanolina anhidra. Si se quiere evitar el uso del paramonoclorofenol alcanforado, se puede realizar matriz con pasta alcalina. Esta se reabsorbe más rápidamente por no tener óxido de zinc. Lo podemos preparar mezclando hidróxido de calcio y iodoformo con un vehículo acuoso como suero, agua destilada o metilcelulosa, como la pasta alcalina de maíz. Hay pastas que vienen preparadas como ultracal, que contienen hidróxido de calcio, sulfato de bario como radiopacificador, que se puede aplicar en pacientes alérgicos al iodoformo, y propilenglicol, que es un vehículo viscoso. Las agujas, que son muy finas, permiten llegar a la longitud deseada y tiene gran fluidez. Pero podemos compactar más para realizar una matriz apical una pasta alcalina con vehículo acuoso. Los materiales biocerámicos no son reabsorbibles. Tienen múltiples aplicaciones. Una de ellas es para matriz apical. El Biodentin y el MTA Repair HP vienen en monodosis, una cápsula con el polvo y una pipeta con el líquido. Tienen todas las ventajas de los materiales biocerámicos: biocompatible, bioactivo, excelente sellado, estabilidad dimensional y resistencia a la compresión. Su consistencia es masillosa, a diferencia de los cementos selladores biocerámicos que son fluidos. El Biodentin tiene óxido de circonio como radiopacificador. El MTA Repair, tungstato de calcio. No tiñen la corona. Biodentin tiene cloruro de calcio como acelerador y policarboxilato modificado que ayuda a la manipulación. El tiempo de fraguado es 12 minutos en Biodentin y 15 minutos en MTA Repair.